importante en este tiempo desarrollar, como dice la palabra, una práctica constante de gratitud hacia Dios. Esto en esencia, hermanos, es una condición del Espíritu, de la presencia del Espíritu y de la vida de un hijo de Dios. El hijo de Dios siempre está agradecido en cualquier situación o circunstancia con Dios, porque es consciente, muy consciente, de que la plataforma, su base espiritual, es la victoria de Cristo. Entonces, esto hay que comprenderlo bien. La plataforma del hombre común es el fracaso. Por eso el hombre no puede ser agradecido. En el fondo es agradecido con lo que favorece su plan, pero no puede ser agradecido con Dios de todas las maravillas y las cosas que Dios ha hecho y hará, o manifestará, mejor dicho, porque ya hizo, y manifestará a todos los hijos de Dios, porque todavía no comprende, no entiende, o no ha visto que la verdadera plataforma es la victoria de Cristo. Entonces, esa base, esa es la buena tierra, es también la raíz a la vez que permite el crecimiento de cada uno de los discípulos. ¿Por qué ser agradecido con Dios? Hay muchas personas que dicen hay muchos motivos para agradecer a Dios y sin embargo no viven en la gratitud. Ellos tienden a recordar algunas cosas, pero tener un corazón agradecido es tener un corazón formado en la presencia misma, en la victoria misma de Cristo. Eso, hermanitos, tiene un efecto inmenso. Primero, ¿por qué? Porque no es que nos enseña a nosotros a mirar las cosas con optimismo. El optimismo es un pensamiento humano. Nos enseña a mirar las cosas a través de la verdad. Eso no es optimismo, es la realidad. La verdadera realidad. ¿Por qué decimos que es la verdadera realidad? Porque todo lo que se mueve en el mundo físico viene del mundo espiritual. Y cuando nosotros entendemos que Dios ha puesto nuestras bendiciones, no pocas, sino todas nuestras bendiciones desde antes de la fundación del mundo para que sean manifiestas, yo tengo que entender que eso no se puede detener con nada, menos con algo de este mundo. Entonces, tengo motivos para agradecerle a Dios cuando yo he puesto mi corazón dentro de su voluntad, mi corazón dentro del cumplimiento de la palabra. Entonces en ese momento yo tengo motivos para agradecer a Dios, grandes motivos, porque todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho bien y en gran manera, y los hijos de Dios son la obra misma de Dios. Entonces Dios no se equivoca ni en su elección, ni se equivoca tampoco en las buenas obras que Él ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Dios ha hecho todas las cosas precisas en su tiempo y va a manifestar la perfección de su vida completamente en nosotros. Por eso dice la Escritura, la buena obra que yo he comenzado yo mismo la terminaré, o Él mismo la terminará, nos dice también a través del profeta o a través del hermano Pablo. Entonces es importante mirar eso. Otra cosa que debe de ocurrir con nosotros cuando nosotros practicamos o tenemos una práctica de gratitud a Dios es que al entender que nuestra plataforma es la victoria de Cristo, yo no puedo ser movido, no puedo cambiar mi corazón agradecido con nada físico que venga de este mundo. Está mucho más allá, está mucho más allá. Miren, cuando el ser humano piensa en su corazón, advierte que es necesario que el hombre
reconozca sus méritos, que reconozca su importancia. Y cuando estas cosas no se dan, cuando no ocurren de la forma en que la persona está esperando, entonces hay motivos para molestarse, hay motivos para estar descontento, hay motivos para estar frustrado y hay motivos también para abandonar cualquier tarea o cosas que se nos haya encomendado. Pero cuando nosotros miramos a través de la palabra de Dios y entendemos perfectamente cómo es que Dios hace las cosas, ya no dependemos del hombre, sino hacemos las cosas para Dios, porque sabemos que Él es justo y Él establecerá en su momento, de una u de otra manera, establecerá su voluntad. Cuando no es su voluntad, simplemente no se establecerá. Pero cuando es la voluntad de Dios y ya está establecido en los cielos, eso perdura, eso tiene cumplimiento y eso se mantiene. Porque las cosas de este mundo que vienen de Dios son solamente sombra de las cosas eternas. Pero esas cosas que son eternas no pueden ser cambiadas. Por eso la palabra de Dios en todos los casos tiene cumplimiento siempre. Una situación interesante también es cuando nosotros empezamos a pensar de la siguiente manera, mirando y analizando las cosas a través de la gratitud. Cuando uno mira a través de la gratitud, está mirando a través del amor mismo de Dios, está mirando a través de la sabiduría misma de Dios. Cuando uno mira así, nada es poco, todo es suficiente. Y es suficiente porque es exacto y porque nuestro Padre, que sabe lo que necesitamos, ha determinado tanto la escasez como la abundancia de las cosas, y nos ha dado a nosotros una abundancia en el Espíritu para que nosotros podamos entender que estas cosas no determinan quién somos nosotros, sino el Espíritu mismo de Dios. ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar confiados y seguros y certeros en cuanto a lo que Dios nos ha entregado como testimonio en nuestra vida, que es su Espíritu, y no en las cosas físicas? ¿Por qué tenemos que estar así, confiados en eso? Porque yo tengo que aprender a entender y a comprender que lo que viene de Dios no es temporal. Tengo que comprender que lo que viene de Dios es eterno. Esa es la gran diferencia de lograr las cosas con las fuerzas humanas o de recibir el agradecimiento o el premio del hombre, o digamos cierta justicia. Nosotros, todo eso que podemos recibir del hombre termina, pero lo que viene de Dios no tiene fin. Lo que viene de Dios es eterno. Por eso tantas cosas hay buenas de Dios para agradecer, que el hombre no se ha percatado porque vive demasiado obsesionado en tratar de ver lo que le agrada nada más, que olvida, que descuida las cosas que son importantes, las cosas que tienen una importancia mayor. Y quiero con esto ponerles algunos ejemplos para que ustedes se entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, las personas dicen, oye, queremos A y se da B, entonces sufren. Pero cuando quieren B, entonces ahora aparece C y sufren. ¿Por qué siempre sufren? ¿No han llegado ya a tener la parte que ellos buscaban? Sufren y no son agradecidos porque en el fondo lo que quieren establecer para su vida no se establece a través de sus ideas, no se puede establecer a través de su esfuerzo. Lo que le enferma al hombre de esto, lo que le molesta, le fastidia, es que este es un don, es un regalo de Dios. Y el hombre que es incrédulo y de corazón duro dice, ¿cómo puede ser posible si a mí conseguir las cosas me cuesta un esfuerzo, me cuesta una lucha? ¿Cómo puede ser que la paz de Dios sea gratuita?
¿Cómo puede ser que el contentamiento en la provisión de Dios sea gratuito? ¿Cómo puede ser que mi descanso, mi reposo sea gratuito? ¿Cómo puede ser que en medio de todas las circunstancias mi confianza en Dios sea más grande que cualquier tormenta que viene a mi vida? ¿Eso cómo puede ser posible que sea gratuito? ¿Se da cuenta? Al hombre le parece que eso no tiene valor. Es decir, sabe que tiene valor, pero piensa que esa no es la manera de conseguirlo. El enemigo dice, no hay manera que consigas esas cosas así. Pero dice la Escritura, escuche, no por obra serás salvo, de modo que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Dice la Escritura así. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Entonces esto es algo que Dios ha querido. La salvación es una parte, escuche bien, de la manifestación de nuestra nueva naturaleza. El que seamos salvos es el inicio y la manifestación de nuestra condición transformada, de nuestra nueva condición en esta tierra. Entonces a partir de eso nosotros tenemos que comprender y valorar y mirar y entender que la obra de Dios ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer con todas nuestras fuerzas, aun si nosotros sumáramos las fuerzas enteras o completas de la humanidad, no hubiésemos podido establecer lo que Cristo ha establecido. Y eso es gratuito. Díganme ustedes, cuando nosotros estemos frente al Señor, ¿no tendremos motivos para agradecerle? Cuando nosotros veamos el final de los malvados, ¿no tendremos motivos para agradecerle? Cuando nosotros recibamos en el milenio el gobierno del Mesías en esta tierra, ¿no tendremos motivos para agradecer? Y cuando recibamos cielos nuevos y tierra nueva de parte del Señor, y andemos en un lugar donde no entra ni injusticia ni corrupción, no tendremos motivos para agradecerle. Las cosas que Dios ha establecido, que son eternas, son un gran motivo de gratitud para nosotros. Yo tengo que aprender a través del Espíritu a vencer el tiempo y a vencer el pensamiento de que todas las cosas que ocurren y transitan ocurren en esta tierra. No es así. Mire, cuando la palabra de Dios nos dice y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y después de esto vendrá el fin, ¿sabe qué está diciendo Dios? Está diciendo, nada detendrá el evangelio, ni los gobiernos, ni las crisis económicas, ni el desempleo, ni la angustia, ni la enfermedad, nada podrá detener el avance del evangelio. Entonces, ¿cómo no estar alegre de que esto tiene cumplimiento? Cuando una persona dice, pero yo no veo estas cosas, es porque no camina en el camino del evangelio. Porque aquel que camina en el evangelio ve todos los días el avance del evangelio. Todos los días de su vida ve que el evangelio avanza. Y entonces desarrolla una gratitud por encima de todas las cosas. Pablo decía, en riqueza o en pobreza, en todo he sido enseñado y he aprendido a tener contentamiento. ¿Sabe que eso es algo bien importante? Tener contentamiento en la provisión de Dios es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque mi Padre me ha dado este día hoy. Yo le agradezco el no tener y el tener en este día porque de Él lo he recibido todo. Entonces la manifestación de escasez o de abundancia en un momento no tiene que ver con otra cosa que el avance mismo del Evangelio. A veces es enseñanza para mí, a veces es enseñanza para alguien de la familia, porque en medio de estas circunstancias ven cómo nos comportamos nosotros. El hombre está atento, nos mira, nos observa y dice a ver qué va a hacer en esta situación, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a decir. Y cuando nosotros glorificamos a Dios y le damos las gracias, aún en las peores circunstancias,
En ese momento nosotros estamos cumpliendo el propósito eterno de Dios de la extensión de su evangelio a través de nuestra vida. Esta es la palabra que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. De eso se trata. ¿Se da cuenta? Se trata de manifestar a Cristo.